tiene la resolución de contraste, tiene la periferia y la resolución espacial. Que cada uno de estos puntos tiene información de todo el corte que se ha adquirido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué información es la que va a estar acá puesta? ¿Cuál es la información que va a estar en cada uno de estos puntos que se está visualizando? Que estamos trabajando en ese espacio acá. Esa información de este punto va a ser la señal, esta señal que se ha adquirido de los protones de hidrógeno del cuerpo. Pero solo eso no. De este protón de hidrógeno que ha sido sometido a un campo magnético elevado y que además ha sido sometido a un pulso de radiofrecuencia definido. ¿Ok? Entonces, este protón, luego de haber liberado energía en forma de radiofrecuencia, va a tener cierta información. Esa información es la resolución de contraste, resolución espacial sobre todo. Pero esa resolución de contraste va a venir relacionada a distintos parámetros. En tomografía, ya llevó tomografía, ¿cierto? ¿Todos? Sí. Todos. En tomografía, cuando viene un paciente gordito, pero gordito por grasa, ¿qué es lo que aumenta? O en rayos X incluso, ¿qué es lo que aumenta o qué es lo que baja? Cabe. ¿Cabe o MA? Cabe. Si es gordito, grasa. Cabe. ¿Seguros? Sí. El KB te da la cantidad de rayos X, el MA la calidad. Cuando viene un paciente gordito es porque tiene bastante grasa, ahí aumentamos más que KB, MA. Si es un paciente gordito pero alto, lleno de músculo, el músculo tiene mayor densidad que la grasa. Ahí sí necesitas aumentar más KB y también algo más de miliamperaje para que pueda pasar más los rayos X más energéticos para que puedan pasar. Si no, se quedan. ¿De acuerdo? Entonces lo que te da, uno es calidad y uno es cantidad. Cuando son más gorditos, para evitar la radiación dispersa, se aumenta sobre todo el MA. ¿De acuerdo? Pero ahí estamos hablando de MA y KB. El KB te da el contraste, como hemos dicho, ¿no? El contraste a alto KB es menos contraste, más bajo KB, un poco más te da el contraste. ¿Ok? Entonces, esto es en tomografía. Cambiando estos valores, va a definir una mayor. Ahí se me fue el término en tomografía, es hiperdenso, ¿sí? ¿Ok? Va a generar, modificando estos dos valores, sobre todo va a modificar la visualización de la escala de grises en la imagen. Pero en resonancia magnética no usamos ni MA ni KB. No utilizamos la fuerza de esos rayos X para poder generar una imagen que ha traspasado o que ha pasado o que se ha quedado en el organismo. ¿Qué es lo que tenemos en la resolución de contraste entonces? Si en tomografía el MA y el KB me dan resolución de contraste, bueno, y también algo de resolución espacial, algo, ¿ok? ¿Qué es lo que nos da en resonancia magnética? Tiempo de repetición, tiempo de eco, la distancia entre ecos, ¿ok? Porque vamos a tener también distancia entre ecos, que ahorita lo vamos a ver. El flip angle, que es el ángulo de inclinación, ¿ok? Entre otras cosas vamos a usar también el ancho de banda receptor, ¿ok? Que también genera algo de contraste. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el tiempo de inversión para los estudios para las secuencias de inversión-recuperación. ¿Qué más tenemos aquí? Podemos tener, por ejemplo, si es en un estudio de eco gradiente, para una secuencia de eco gradiente, se ve sobre todo
cambio. ¿Qué más no puedo estar olvidando ahí? A ver, tiempo de repetición, tiempo de eco, tiempo de inversión. Gradiente bipolar. No, porque los gradientes ya son las que se usan ya para poder generar, para poder recibir esta señal y colocarla en el espacio-cambio. ¿Qué más puede haber acá? Grosor de corte. ¿Qué más? La matriz propiamente dicha. El field of view. ¿Qué más les dije con la formulita? Matriz. El píxel. Bueno, esto está relacionado con la matriz y el voxel que relaciona píxel con, el voxel que relaciona píxel con el grosor de corte. O sea, tenemos muchos datos, muchos más datos para poder generar un cambio en el contraste de nuestra imagen en resonancia magnética. ¿De acuerdo? A ver, teniendo en cuenta esto de acá, ¿qué más podemos tener en cuenta en todo caso? El tiempo. Porque el tiempo en resonancia magnética les había mencionado que es muy crucial. ¿Ok? Puede haber secuencias muy rápidas, muy rápidas. Estamos hablando de milisegundos o segundos incluso. O puede haber secuencias también que se demoran bastante, por ejemplo en una angioresonancia de cerebro. Estamos hablando de 4 minutos y medio, 6 minutos. Hay angioresonancias venosas cerebrales, sin contraste obviamente, que nos generan aproximadamente 6 minutos y medio. Las secuencias clásicas, básicas, en rodilla, en codo, están entre los 2 minutos y los 3 minutos. Muchos, cuando ustedes estén viendo ahí, ven el tiempo en la secuencia y van a ver que en general se utilizan 5 o 6 secuencias máximo que dan un tiempo de 20-25 minutos por paciente. ¿De acuerdo? Esa es la idea, bajar la cantidad de tiempo. Bien, ahora que estoy hablando del tiempo, el tiempo de adquisición, ¿han visto en alguno de los PDF que he enviado o algunos de los PDF que he enviado? ¿Cuánto es el tiempo de adquisición de resonancia magnética? Tiempo de repetición. Tiempo de repetición. Por DIN fase. Por. DIN fase. Ya, por la fase. Por. El next. O número de excitaciones. ¿Algo más? ¿No? Entre. Si es una secuencia turboespineco. Fue entre. El tren de ecos. O la distancia entre estos ecos. El tren de ecos en realidad. ¿Se acuerdan que les dije que el turboespineco es como si lo hicieran de 2 veces o 3 veces a la vez? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante aquí? Definir que nuestro TR no lo sumamos tanto, por así decirlo. Hemos dicho que el tiempo también nos da la fase, ¿ok? Las líneas de fase, es decir, no va a ser el mismo tiempo que hagamos una matriz de 256 por 256, siendo la frecuencia y la fase, ¿ok? Que hacer una de 256 por 124, por ejemplo, ¿ok? Entonces, 128. ¿Ok? Entonces, en este caso, si utilizamos esta matriz, estamos doblando ese tiempo de adquisición. Ok, ¿y qué es el next? ¿Qué es el número de excitación? El número de muestreos. Son las veces que se va a muestrear una secuencia. Es como, yo siempre hago un símil. Acá ustedes lo pueden ver bien, pero si yo lo paso más, ¿ok? Les estoy dando algo más de señal. No necesariamente estoy doblando la información. O sea, es como pintar, el next es como pintar una vez, 2 veces, 3 veces la misma secuencia. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir con el número de adquisiciones en algunos equipos que sale o de concatenaciones. Ya, esto es distinto al número de excitaciones. Ya, eso es distinto. Y obviamente el tren de ecos. ¿Y qué es el tren de ecos que les había mencionado? El número de ecos que se encuentra en cada TR.
Ajá, ok, muy bien. Ahora, ya ustedes entonces ya tienen esto. Ahora, para hacerlo, a ver, ¿cómo lo podemos ver? Ya, ustedes han visto en su primera o segunda clase qué es lo que le sucede a los espines magnéticos. ¿Sí? Cuando hay un pulso de frecuencia y cuando se retira, ¿cierto? Para poder entender el contraste que se genera gracias a esos espines, yo voy a tener que hacer un pequeño repaso de eso, ¿de acuerdo? Algo rápido, porque como ya ustedes han estado leyendo, ya les va a ser mucho más fácil esto. Habíamos indicado que el cuerpo humano es un cuerpo diamagnético, el cual al ser sometido a un campo magnético externo, ¿okay? Estos protones de hidrógeno que están completamente desapagados, por así decirlo, completamente fuera de lugar, completamente fuera de fase, gracias al campo magnético, ¿qué es lo que hace? Generan una magnetización, ¿cierto? Ok. Entonces vamos a dejar aquí 2, 3, 4. 4 protones vamos a dejar que están de manera paralela. ¿Qué es lo que sucede cuando este cuerpo que está en el campo magnético principal llega a un pulso de radiofrecuencia? ¿Qué es lo que va a suceder? Un estado de saturación. ¿Cómo así? Se igualan los números de ¿Por espines qué? paralelos ¿Por qué se iguala? por la transmisión de energía. Ya, este pulso de radiofrecuencia transmite energía a ese cuerpo, ¿ok? Y esos protones ganan energía. Al ganar energía, efectivamente, estamos hablando que uno de estos se vuelve antiparalelo, ¿cierto? Estamos ahí. ¿Estamos bien? ¿Ok? Se vuelve antiparalelo. Entonces la sumatoria total vectorial se vuelve cero. ¿Ok? Entonces, este es cuando se envía el pulso de radiofrecuencia. Y aquí todavía está con el pulso de radiofrecuencia. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se elimina ese pulso de radiofrecuencia? ¿Qué va a suceder? Vuelve su estado original. ¿Qué le sucede a estos protones? Vuelve a su estado original. Y no los escucho. Vuelve a su estado original. Ya, ¿por qué vuelve a su estado original? Porque libera energía. Porque libera energía. ¿A dónde libera la energía? Al medio. Al medio, perfecto. Entonces, cuando estos tienen que liberar esa energía, no lo van a hacer de manera instantánea. Claro, son microsegundos, pero no lo van a hacer de manera instantánea. Van a ir reduciendo, van a ir poco a poco en el tiempo, van a ir reduciendo esta magnetización por lo que está transmitiendo justamente su energía hacia el medio. Entonces, si aquí ya estaban en cero, cuando se va eliminando el pulso de radiofrecuencia, ojo, antes de... Bueno, voy a poner paso mal. Aquí, vamos a ponerlo. 2, 3, 4, ¿ok? Aquí, vectorialmente, hace esta suma, ¿ok? Ese es el vector suma. Aquí, el vector suma es 0, 2 arriba, 2 abajo, 0. Pero cuando se elimina el pulso de la frecuencia, poco a poco van recuperando esta magnetización. ¿Qué magnetización es? Longitudinal. Longitudinal. ¿Ok? Longitudinal. ¿Ok? La magnetización longitudinal o magnetización en C. Porque es en el eje Z. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean en los libros, MZ es igual a la magnetización longitudinal. Entonces, este que estaba en 0 va a ir recuperándose poco a poco. La sumatoria, pasa el tiempo, va a ir incrementando, pasa el tiempo y se va a recuperar por completo. ¿De acuerdo? Esto es cuando se elimina el pulso de radiofrecuencia, es decir, se va a ir recuperando. Pero esa recuperación no es lineal, esa recuperación es logarítmica. Si lo pasamos nosotros a un plano
Si fuera lineal, la recuperación sería así. ¿De acuerdo? Sería así. Pero en el caso de los protones, en el caso de estos protones, su recuperación no es lineal, su recuperación es algo así, hasta llegar a un máximo. ¿De acuerdo? Hasta llegar a un máximo. ¿De acuerdo? Ahora, esta curva tiene un nombre en específico. Esta curva se llama curva T1. Ojo, curva. ¿Ok? Vamos a definir ahí solo curva T1. Pero para esta curva es única. No, esta curva no es única. Esta curva va a representar a un tejido en especial. ¿Ok? Entonces, va a haber otro tejido X, cualesquiera, que su recuperación va a ser más rápida. ¿Ok? Va a ser más rápida. Y si su recuperación es más rápida, ¿cómo iría esa curva? Si se recupera más rápidamente, si llega a la meseta más rápidamente. Más a la izquierda. Así es. ¿Cierto? Entonces, ahí ya tenemos otra curva de otro tejido. Estamos hablando de otro tejido ahí. Ah, ok. Entonces, estamos hablando de una curva T1 para un tejido y una curva T1 para un tejido 2, ¿cierto? Y si estamos utilizando las propiedades en el eje longitudinal, en la magnetización Z, en la recuperación de la magnetización en el eje longitudinal, estamos hablando de una curva T1. Y si queremos diferenciar los tejidos de estos dos tejidos, dependiendo de su curva T1, vamos a hablar de una potenciación en T1. ¿Qué significa una potenciación en T1? La potenciación en T1 va a significar la diferencia de contrastes de dos tejidos de acuerdo a su curva T1. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? No, muy bien. Bien, entonces tenemos aquí dibujado de manera rápida los tres procesos en resonancia magnética. ¿Han leído cuáles son los tres procesos en resonancia para generar una señal, una imagen, en todo caso, un contraste? Excitación, Excitación, relajación relajación y y magnetización. y magnetización. primero es magnetización. Primero porque se magnetiza primero el cuerpo. Ok, luego excitación, relajación o recuperación de la magnetización. Perfecto, perfecto. Está leyendo bien. Muy bien. Conforme avance el tiempo, se les ha indicado que va a ir recuperando. ¿Ok? Vamos a hablar ahorita todo de T1. ¿De acuerdo? Vamos a hablar todo ahorita de una curva T1 y una potenciación T1 aprovechando esta gráfica. Ahora, profesor, entonces, usted ha mencionado tiempo de repetición, tiempo de eco, tiempo de inversión, ancho de banda, vamos a hablar de acá de un tiempo X, de un tiempo cualquiera. A mí se me ocurre, aquí está más justo, ¿no? ¿Ok? A mí se me ocurre, así de la nada, colocar un cierto tiempo T acá. Un cierto tiempo T. ¿Ok? Y también se me ocurre colocar acá otro cierto tiempo T. ¿Ok? De
de estos dos cortes que he colocado, ¿cuál tiene una mayor diferencia entre esas curvas? La primera. El primero. Entonces vamos a poner tiempo, ahora sí voy a llamarlo tiempo de repetición. Voy a llamarlo un tiempo de repetición corto. ¿De acuerdo? Sigo pasando un tiempo, sigo esperando que pase un tiempo, llamo otro tiempo. El mismo, tiempo de repetición largo. ¿Ok? Entonces, profesor, lo que me quiere decir ahí es que si yo quiero potenciar en T1, es decir, si yo quiero ver mucha diferencia entre las curvas T1 de dos tejidos, tengo que utilizar un tiempo corto, efectivamente. Para potenciación en T1 vamos a utilizar un tiempo de repetición, vamos a poner acá, corto. Primero vamos a poner corto. ¿De acuerdo? Ya, ahí nada más lo voy a dejar por ahora, en esta potenciación. Ya, pero ¿qué significa esta curva, profesor? Yo siempre digo cuando a mis alumnos que llegan, tanto sea alumnos internos, eso es lo primero que yo les digo que se acuerden. ¿Cómo es la diferenciación y cómo se forman estas curvas de manera mental? Les digo que acá arriba, en este eje, que es el eje de la magnetización Z, que es el eje longitudinal, recuerden que se está recuperando, ¿de acuerdo? Que está recuperando. Lo que les digo es que mentalmente coloquen acá en el nivel más superior como si acá fuera un micrófono. Que ese micrófono es el que mientras más cerca esté acá esta curva, más señal va a recoger, más voz va a leer. Si recoge más señal, ¿cómo se vería la imagen? Hiperintenso. Hiperintensa o con una hiperseñal, ¿cierto? Entonces, en este tiempo de repetición corto, ¿cuál de estos dos tejidos tiene una mayor señal? El rojo. El rojo. Este rojo tiene una mayor señal. Profesor, pero en un tiempo de repetición largo también, y está más cerca todavía, está más cerca el micrófono, tiene mayor señal. ¿Por qué no se utiliza un tiempo de repetición para poder ver este tejido más brillante? ¿Por qué sería? Ambos tejidos. Porque prácticamente, exactamente, ambos tejidos casi tienen la misma intensidad. Entonces no serviría para el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, cosas claras, acuérdense, de una línea imaginaria y la curva que esté más cerca es la que tiene más señal. ¿De acuerdo? Ok. ¿Todo bien con la magnetización longitudinal hasta ahí? ¿De qué depende que uno se recupere más rápido que la otra? Ojo, son cosas distintas. Una recuperación más rápida y una curva más rápida son cosas distintas. ¿Ok? ¿De qué depende de que un tejido se recupere más rápido que el otro? De qué tan veloz pueda. Que tenga la misma energía con el campo magnético. Ya estamos acá a este nivel en lo que es entregar su energía. ¿Ok? A ver, si ya leí el coquito, te pone esta comparación del coche de carreras. ¿Ok? Que dos están a la misma distancia, ¿ok? Una distancia así, y los dos caminan a la misma velocidad. Si los dos caminan a la misma velocidad, me es más fácil entregarle algo. Según el coquito, me es más fácil entregarle una hamburguesa. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo estoy caminando lento y el otro está más rápido,
me va a ser más difícil llegar a entregarle esa hamburguesa. El Coquito dice que esa hamburguesa es como si fuera energía, porque si la comes te da energía. ¿Ok? Entonces, mientras más rápido entregue la energía al medio, a la red, al tejido, más rápido se va a recuperar. ¿Cuál de las dos curvas, si es que han leído, me pueden decir que representaría a la curva de la grasa? La roja. La roja, perfecto. Perfecto, estamos muy bien. La roja es la curva que representaría la grasa, que es la que entrega más rápido su energía al medio. ¿De acuerdo? Entonces, según lo que dice el Coquito también, para que te acuerdes de esto, T1, prácticamente este 1 es como si fuera una L. Y la L es un látiz. Y el látiz es la red. Y la red es el medio. ¿No? ¿Ok? Para que más o menos se acuerden. Profesor, ¿y por qué el agua demora más? ¿Por qué no es tan rápida en entregar su energía? En realidad, el movimiento del agua, el movimiento browniano que hace todo el agua, es mucho más rápido que la frecuencia del agua. Por ello, es que demora más en entregar su energía. Adelante, pasen chicos. No se vayan a asustar, son internos míos que han venido para poder observar la clase. ¿De acuerdo? Pasen. Bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Ya se cohibieron? Tranquilo. Si es que alguna oportunidad voy a tener. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún dilema en esto? Todavía. Vamos a ir por el T2, ¿ok? Para poder juntar ambos conceptos. Voy a dejar este de acá, solo que dice potenciación T1 T2. ¿Ok? A ver. ¿Qué pasó? Está bien. A ver, hemos indicado que en el eje, ok, estamos hablando de 3 planos. Mejor dicho, algo así. Este es el Z, que es la magnetización en Z, y este es el eje XY. ¿Cierto? ¿Ok? Donde precesan los protones, el análisis que hemos hecho primero, estamos viéndolo en el eje Z. ¿Ok? En el eje longitudinal. Pero ¿qué pasa en el plano XY, en el plano horizontal? ¿Qué es lo que va a suceder? Este plano de acá lo voy a cambiar así para que se pueda ver. ¿De acuerdo? Es decir, esta magnetización en Z, esta magnetización longitudinal, la voy a colocar así de esta manera. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, tenemos el plano, aquí, el plano X, y el Z está yendo acá. Todo lo que hemos visto hace un rato está pasando aquí. Toda esta disminución de esta magnetización está solo en este punto. ¿Ok? Pero ahora vamos a hacer el análisis en el plano horizontal o en el plano XY. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente haciendo el análisis, cuando el cuerpo inicial, ¿qué es lo que sucede
cuando en el cuerpo inicial, cuando los protones están para arriba, para el otro lado, ¿ok? Campo magnético inicial está sometido al campo magnético. Hemos dicho que los protones ganan energía en el eje longitudinal. En el plano XY, ¿qué le sucede a estos protones? Procesan pero en diferente fase. Están precesando de manera distinta, ¿ok? Es como si fuera... faltaría otro en todo caso. ¿Ok? Faltaría otro. Bueno, todos los protones en este plano están así, ¿ok? La componente transversal de este protón está precesando así. ¿Por qué digo componente transversal? ¿Qué es lo que ha sucedido al protón para que tenga una componente transversal? Es que lo que sucede es que el protón no precesa totalmente vertical. El protón tiene un movimiento tipo peonza, ¿ok? Entonces, en algún momento, si yo tengo dos protones que están precesando de esta manera, ¿ok? Este protón yo lo puedo descomponer en una componente vertical y una componente horizontal, cosa que elimino eso, ¿de acuerdo? Ya tengo dos componentes. Ojo, si estamos diciendo que el protón está precesando así, de esta manera, obviamente va a tener dos componentes, más la componente en Z, vamos a ponerle la componente en Z del protón, y la componente, aquí, la componente XY, ¿ok? En el plano horizontal, ¿de acuerdo? Lo que hemos indicado hace un rato, la suma y resta de vectores y todo lo que le he mencionado, es sobre la componente en Z. Pero ¿qué le ha pasado a la componente en el plano? Ahí estoy hablando de un protón. Voy a colocar otro protón que está, por ejemplo, acá precesando así, ¿ok? Aquí, ¿ok? Esta es una componente de otro protón en Z. Y voy a colocar aquí otra componente. Esta es la componente en Z de este protón. Y su componente en XY no está para arriba, sino es como si estuviera así. Lo estoy dibujando como si estuviera así. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esto es como si estuviera así. Vamos a ponerlo. Uno entrando y otro hacia arriba. Así. ¿De acuerdo? ¿Ok? A ver. Ya acabó. Ya. ¿Quién quería que pase? ¿Vale? Un poquito más. Bueno. Todo está. Ya tiene Entonces, ahorita 10. estoy dibujando 3 protones, ¿ok? Y voy a dibujar uno más. Si tuviera de otro color, uno negro hubiera sido ideal para poder no que fuera, que no se complique acá. Pero voy a dibujar acá otra componente en Z y uno que va en contra de eso, ¿ok? Voy a ponerla aquí. Ahora voy a ver si azul con rojo da otro color. Ahí está. ¿Ok? Entonces, estoy analizando los mismos 4 protones que hice al inicio, pero ahora le estoy aumentando su componente en el plano XY. Son los mismos protones. ¿Ok? Son los mismos protones. Viene el pulso de la frecuencia, 2 de estos ganaron energía y se fueron hacia abajo. ¿Estamos bien? Muy bien. Bien. Ese pulso de radiofrecuencia que se le está dando a estos protones también afecta al plano XY. ¿Y cómo lo va a afectar? ¿Le va a afectar ganando energía? No. Le va a afectar colocando en fase o perdiendo su fase esa componente horizontal. ¿Cómo es así?
Si está en fase, ojo, no se vayan a confundir lo que hemos avisado del gradiente codificador de fase y eso no se vayan a confundir. Si indico que estos protones, que estas componentes están en fase, quiere decir que estos 4 protones están procesando de igual manera. Es decir, si en algún momento tuvimos este protón para allá, aquí, este protón para allá, tuvimos este protón para acá, ¿ok? Tuvimos esta componente transversal para acá y tuvimos esta componente, ¿ok? Y tuvimos esta componente acá, ¿ok? Eso quiere decir que esos protones se están quitando, se están restando sus vectores. Es por eso que están este verde con este azul, este verde, esta componente verde con esta componente azul están fuera de fase, ¿ok? Están desfasados. Desfasándose. Esta componente roja con esta componente de color combinado también se están quitando sus vectores, es decir, están desfasados. ¿De acuerdo? Están desfasados. Pero estos protones en algún momento pueden todos empezar a procesar de manera igual. Es decir, se van a compasar, es decir, se van a poner en fase. Es decir, aquí va el uno, aquí va el otro, ¿okay? Aquí va a estar el otro y el otro también. ¿Se suman todos? Sí. ¿Ok? Es decir, estas componentes transversales, estas 4 componentes transversales se han colocado en fase. ¿De acuerdo? Están en fase. Bien. Profesor, pero ¿se queda solo ahí, solo en una sola dirección? No, porque la componente transversal siempre va a girar. Es decir, estos 4 que yo estoy mostrando ahí, estos 4 que estoy mostrando, bueno, falta uno más, siempre van a estar girando. Siempre van a estar girando. Todos van a girar en fase. ¿De acuerdo? Entonces, en el plano XY, ya no estamos hablando de una ganancia de energía o de pérdida de energía. No, estamos hablando si los protones se colocan en fase o si pierden su fase. Si es que van a ir precesando, si es que van a ir girando acompasados o en fase, o si es que van a seguir girando, pero en opuesto de fase. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, les había mencionado cobra. Sí, ahora cobra. A ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos hablado de magnetización. ¿Qué más? Excitación y relajación. ¿Ok? En la magnetización, ¿y dónde es que se realiza el análisis? ¿En qué parte es que empezamos a hacer el análisis de las curvas? Excitación o... Magnetización, excitación o relajación. En la magnetización es con el campo magnético principal. En la excitación es cuando se envía el pulso a la frecuencia. Y en la relajación es cuando se elimina el pulso a la frecuencia. ¿Dónde se empieza el análisis de las curvas? En la relajación. Si alguien en la relajación. Justamente en la relajación. Exacto. Muy bien. No te voy a dar un punto. Solo que es Real Madrid y le doy un punto. ¿Y si es de Barcelona? No, tampoco. No, que lo está grabado, así no es un punto más. Eliminamos esa parte, profe. Bien, entonces ahí empezamos el análisis. Y de igual manera,
de igual manera, en el T2 vamos a empezar el análisis en este mismo punto de acá. Pero ¿qué le ha pasado entonces? Cuando el pulso de radiofrecuencia ha llegado a este tejido, lo que ha hecho es que ese pulso de radiofrecuencia ha hecho que esos protones se coloquen. ¿Estoy bien ahí? No se ve bien. ¿Sí? Estoy colocando que esos protones se han colocado ahí. Y cuando empieza, Excitación. ¿estoy bien así o no? Hable. Tú me dices que no, porque tiene que estar en paz, exactamente. ¿Esto dónde lo correría en todo caso? Magnetización. A la Magnetización. izquierda. Ya, ok, todos estos efectivamente deberían estar así. ¿Ok? Cuando ven el pulso de radiofrecuencia, en la componente de aquí, ahora sí, muy bien, en la componente XY, en el plano XY, lo que va a hacer este pulso de radiofrecuencia es que todos entren en fase. Muy bien, que todos esos protones de la componente XY, todos vayan en fase. Entonces, cuando se elimine este pulso de radiofrecuencia, ahí es donde va a empezar a desfasarse. Por ende, si el análisis empieza cuando se elimina el pulso de radiofrecuencia, esta magnetización es máxima. Por ende, en los libros van a observar que empieza de manera máxima. Va pasando el tiempo y estos se van a ir desfasando. Por ende, que su magnetización en XY, en el plano XY, va a ir disminuyendo con el tiempo. Al contrario que la magnetización en Z va a ir aumentando en el tiempo. Muy bien. ¿De nuevo? ¿Again? ¿Sí? Again. Ok. Hemos indicado que tenemos, no sé si alguien me puede prestar un lapicero siquiera para poder diferenciar esto. Cualquiera. Tenemos 4 protones, los mismos 4 protones que vimos en la componente Z, los estamos viendo así. Sin embargo, estos protones no son exactamente 90 grados. Tienen una pequeña inclinación. Esta pequeña inclinación va a hacer que tenga un vector longitudinal y un vector transversal. En el vector longitudinal, ¿ok? Prácticamente va a quedarse así. Gira así, pero gira así nada más. En cambio, en el vector transversal, horizontal, también va a girar, pero va a girar así. ¿De acuerdo? Va a girar así. Estamos hablando de uno solo, ¿ok? Estamos hablando de uno solo. Entonces, de estas 4 que tengo así, una de ellas va a tener su magnetización transversal de esa manera. La otra va a tener una magnetización transversal. El eje transversal va a estar de esa manera. La otra así y la otra así. Profesor, pero todo gira. Todo va girando. Todo va girando. ¿De acuerdo? Es lo que les dice el giro en el plano horizontal. ¿De acuerdo? ¿Esto qué hace? Que en el momento de la magnetización, en el plano XY, no haya una magnetización propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la componente transversal de esos espines se están suprimiendo, se están restando entre sí. Ese vector se está restando entre sí. ¿De acuerdo? Ahora, cuando llegue el pulso de radiofrecuencia, ¿qué es lo que va a hacer? Al plano XY, al plano transversal.
estos protones que están así, van a empezar a acompasarse. Van a empezar a colocarse todos en fase. Pero esto gira. Claro, sigue girando. Pero eso ¿Ok? sería, eso Entonces, sería en algún momento esta señal va a ser así todas juntas y va a ser máxima en el plano XY. ¿De acuerdo? Una vez que se elimina el pulso de radiofrecuencia, ¿qué va a pasar? Estos protones no van a estar así por siempre. Esta componente transversal no va a estar así por siempre. Se elimina el pulso de radiofrecuencia, ya no hay algo que los ate. Entonces, ¿qué va a empezar? Se van a empezar a desfasar. Van a perder su fase. Y al perder su fase, nuevamente la componente del plano horizontal se va a volver cero. Porque este se está eliminando con este y este se está eliminando con este. ¿Sí? Ahora sí, ¿estamos bien? Sí. Entonces, hemos dicho, empezó de cero, tuvo una magnetización máxima cuando vino el pulso de radiofrecuencia, ¿ok? Y cuando se va eliminando el pulso de radiofrecuencia, se va eliminando. Por eso es que tiene una componente máxima en MXY, en la magnetización XY. Pero como se ha ido perdiendo el pulso de radiofrecuencia, va a ir disminuyendo su campo. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, si estamos indicando estamos hablando de magnetización versus el tiempo. ¿Qué tanto cambia la magnetización? Magnetización en el XY. En el anterior caso también fue similar. Transversal. En el anterior caso ya no habíamos utilizado la magnetización en XY, sino en Z. En Z. Habíamos indicado además que el análisis empezaba en 0 y se iba recuperando, ¿cierto? Bueno, en cambio, en este caso, Va a ser XY. estamos hablando de una magnetización en X. XY. ¿Bien? ¿Dónde empezamos el análisis? Desde arriba. Cuando se elimina el pulso de la frecuencia. En magnetización XY, la magnetización es máxima al empezar el análisis. Es máxima al empezar el análisis. Si esto tuviera una recuperación lineal, ¿cómo sería? Derecho. Sin embargo, esto no tiene una componente lineal. Esa recuperación se hace de manera exponencial, pero en este caso así. ¿Ok? ¿Ok? Ahí hay una. ¿Pero los tejidos se van a comportar de manera similar? No. No. Hay unos que van a desfasarse más rápido que otros. ¿Y de qué va a depender? De cómo entregan la energía al medio. No. ¿Otra idea? Componente T2. Frecuencia, precisión, ya sí tiene que ver la frecuencia, precisión, ¿algo más? ¿Otra idea? Componente T2. No es energía. Olvídense en T2, olvídense de la energía. En T2, olvídense del campo magnético principal. ¿Cómo? La composición del tejido. Exactamente. Cuando nosotros tenemos un tejido homogéneo, se podría decir, ¿ok? Cuando tenemos un tejido homogéneo que está todo calmado, este desfase va a ser más rápido. Sin embargo, más lento. Sin embargo, si nosotros tenemos un tejido que tiene aire, que tiene grasa, que tiene hueso, todo junto, va a
hacer que eso, ese desfase, ¿ok?, sea más rápido. Va a depender del campo magnético interno del organismo o de la anatomía que se está evaluando. No depende del campo magnético externo, depende del campo magnético interno del mismo cuerpo, ¿ok? Depende de para ser más preciso con lo que dice el libro, de la inhomogeneidad del campo magnético interno del tejido, ¿de acuerdo? Para ser más preciso con lo que dice el libro. Entonces también vamos a tener dos curvas. Voy a colocar esta curvita acá. Siento la mano, ¿no? ¿Ok? Ahí tenemos dos curvas. Todavía no vamos a decir cuál es cuál. Nuevamente, el ejercicio que les mencioné. Micrófono. Quien esté más cerca a esa línea va a tener más señal. Nuevamente vamos a hacer este ejercicio. Aquí. Aquí. Ay, me duele la Vamos a cabeza. colocar acá un cierto tiempo y acá otro cierto tiempo. ¿Ok? ¿En cuál de los dos tiempos hay más diferencia entre esas dos curvas? En esta de acá. Entonces vamos a colocar y le vamos a dar un nombre. Tiempo de largo. Y aquí vamos a colocar un tiempo de corto. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, Espera, estas dos eso de tiempo son es curvas. para el rojo o para el azul. El tiempo es para Ya no es T1, son curvas T2. ¿Ok? Esa es la curva T2 de un tejido y la curva T2 de otro tejido. Otro tejido. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ¿y la potenciación en ese caso entonces cómo sería? La potenciación, que es la utilización de la diferencia de estas dos curvas para generar un contraste, se llama potenciación. En este caso, potenciación T2. ¿Ok? Para generar una potenciación en T2, ¿qué necesito? Tiempo de eco largo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál de las dos sería la curva del agua y cuál de las dos sería la curva de la grasa? azul El agua agua. azul. El agua azul. ¿El agua azul? Grasa. Porque lo puse azul, ¿no? Sí, ok, lo puse en cuenta, lo puse azul. Efectivamente, tanto la curva T1 y T2 del agua son largas. Son largas. La curva T1, la que vimos del agua, y la curva T2 del agua son largas. La curva, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué ha sucedido acá entonces? Tenemos una muy buena diferencia entre estos dos tejidos. A pesar de que la distancia entre el micro y la señal es larga, a pesar de eso, hay una muy buena diferenciación entre esos dos tejidos. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, ¿ocurre uno y ocurre el otro de manera simultánea o ocurre de uno detrás de otro? ¿Ustedes qué dicen? Ambos eventos ocurren a la vez. Tanto la ganancia de la magnetización del eje longitudinal, que gana energía y se va hacia antiparalelos,
ocurre al mismo tiempo que la puesta en fase y el desfase de la componente transversal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué dice la teoría? Que para un tejido, voy a poner, mejor dicho, mejor voy a poner ambas curvas a la vez. ¿Estamos viendo hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, vamos a colocar ambas curvas a la vez. Vamos a colocar ambas curvas a la vez. Miren, un solo eje, ¿ok? Tiempo, ¿ok? Vamos a unir ambas. Ojo, acá puede haber otro en realidad, hay otro, ¿ok? Así, pero bajo el mismo tiempo. ¿Ok? Tienes Acá vamos a poner magnetización nada más, para que no se confunda, porque ustedes saben que es así. Curva T1, ¿dónde empezamos el análisis? En cero, ¿ok? Que significa cuando se elimina el pulso de frecuencia, ¿ok? Entonces, curva T1. Súbete un ratito. ¿Ok? Y vamos a hacer otra curva T1. Perdón, otra curva, en este caso es T2. ¿Ok? Hacemos otra curva. ¿Ok? Y hacemos otra curva. Gracias, bicho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Por qué digo que la curva T1 y T2 es más larga? Porque demora más en recuperar su magnetización. ¿Por qué esta curva es más larga? Porque demora más en recuperar su magnetización. ¿Qué tanto recupera? Para un tejido se dice que un T1 equivale al ¿qué porcentaje? 63. Bien, ya para que estoy enseñando acá. 63% de la magnetización total. O sea que para este tejido rojo, ¿ok? Cuando este llegue al 63%, ya estamos hablando de su T1. O sea, para este tejido tenemos acá un tiempo que va a ser un T1. Todos los tejidos tienen un T1 en específico. La grasa, el agua, el hueso, el calcio no tiene señal. Pero todos los tejidos tienen un T1 en específico. Ustedes pueden buscar información, el riñón, el vaso, todos normalmente deben tener un T1 en específico. De igual manera, el T2, ¿qué significa? Igual, que es una magnetización máxima ahí, llega al 37%. 37. 37. Al 37% de la magnetización. ¿De acuerdo? Eso es para efectos teóricos. Pero ahora vamos a ver lo que viene al caso. Bien. A ver, ¿quién se anima uno solo a responder? ¿Quién es el valiente o la valiente que se anima a responder? Mira, tengo acá. Esto es más. Bien. Vamos a poner acá un tiempo. Aquí otro tiempo. Vamos a poner aquí otro tiempo. Y vamos a poner aquí otro tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Hemos definido que para la curva T1, ¿qué tiempo estamos utilizando? T1 corto. Repetición, corto, tiempo, ojo, estamos hablando de curva, tiempo a repetición, largo. Para la curva T2, curva, Tiempo de corto. tiempo de eco, corto, Eco corto y tiempo tiempo de de eco, largo. ¿Cierto? A ver, entonces, profesor, ¿quién se anima a hacer esto?
potenciación entre 1, potenciación entre 2, potenciación entre... ¿Quién se anima? Yo. ¿Yo? Yo. Ya, cualquiera de los dos. Ah, ya sube, ya estás acá. Vamos. Sube. Ahora sube por lo que te da. A ver. De uno es un tiempo de repetición corto para tener una buena diferenciación de las señales. Ya. ¿Qué más se necesita más? Tiempo de eco corto. Debido a que no se identifican las señales. También potenciación de dos es un tiempo de repetición largo para que así de uno no importe. No influyendo. Y el tiempo de eco largo para porque así hay mayor diferencia en contraste. Y la potenciación de intensidad fotónica un tiempo de repetición largo, así no influye el T1. Y de igual manera, no, en este caso sería el tiempo de eco corto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, aplauso a la y ahorita van a decir, cierto, todos iban a decir lo mismo. Yo sé que sí. Ustedes están entendiendo eso. Profesor, ¿pero qué es dP? Es la protonía. Densidad de protones. ¿Y qué significa densidad de protones? La cantidad de núcleos en un boxer. Exacto, la cantidad de protones en ese tejido. Es decir, no vamos, como bien lo dijo su compañero, no quiero diferencias en sus curvas T1, tampoco quiero diferencias en sus curvas T2. Por ende, solo utilizo tiempos en los cuales me permita no tener la influencia de estos dos. Ahora, ¿qué tan corto es un TR para T1? ¿Qué tan corto es un TR para T2? ¿Qué tan corto es un TR para T3? No, perdón, T. ¿Qué tan corto es un tiempo de eco para T1? ¿Qué tan largo es un tiempo de eco para T2? ¿Y qué tan largo es un tiempo de eco para T0? ¿Qué tan? Esto ya son datos y esto sí se los voy a dar. Menor a 500, mayor a 1500, Siempre, mayor a 600, en T1. mayor a 600. El tiempo de repetición tiene que ser el mínimo posible. Por lo general, estamos hablando de 10, 12, 15. Por ahí podemos utilizar ¿qué? Milisegundos. ¿Ok? Y el tiempo de eco, perdón, estoy hablando, es al revés. El tiempo de eco, estamos hablando de 10, 12, 15 milisegundos. Y el tiempo de repetición, también tiene que ser lo más corto posible. Sin embargo, no puede ser tan corto, porque si lo bajo tanto, ya no voy a tener mucha influencia. Miren acá, ya no va a haber mucha influencia. ¿Okay? Debe ser un tiempo de aproximadamente entre 500 y los libros dicen 600 milisegundos. Sin embargo, en la práctica, máximo, yo he podido llevar para que sea un T1 apreciable a 700 milisegundos. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto y tan largo es una potenciación en T2 y un tiempo de eco en T2? Primero vamos aquí al dP mejor, ¿ok? Dice que acá tiene que ser un tiempo de eco corto, pero ¿tiene que ser el mismo tiempo de eco corto? No. En densidad de protones, cuando hagamos una potenciación en dP, nos vamos a dar cuenta que el tiempo de eco por lo general está en 20, 30. Máximo, así ya rozando 40 milisegundos. ¿Ok? Y el tiempo de repetición puede ser largo, pero no tan largo, pero tampoco tan corto. La teoría indica que el tiempo de repetición para un dP tiene que ser no menos, como lo pongo, mayor o igual
que 1700 o 1800 en realidad dicen los libros. 1800 milisegundos, algunos de 2000 milisegundos. Pero en la práctica he podido visualizar que se puede ver bien con 1600 milisegundos. ¿De acuerdo? Ahora, en el tiempo, para una potenciación T2, ¿qué tan largo tiene que ser un tiempo de TR? El TR tiene que ser más de 2800 milisegundos, según algunos libros, otros dicen más de 3000. Recuerden que tampoco puede ser tan largo porque también pierde un poco de contraste, ¿de acuerdo? Más o menos es 2800, 3000, 4000, 5000 milisegundos, ¿de acuerdo? Potencia 1, potencia 2. Y el tiempo de eco, Potencia de P. esto va a depender. ¿Por qué, profe? ¿Qué va a depender? Si son estudios neurológicos, cerebro, columna cervical, columna lumbar, para poder ver esa diferencia que existe entre el líquido cefalorraquídeo y las estructuras adyacentes, este tiempo de ecos estamos hablando de mayor a 100 milisegundos. ¿Ok? Si son estructuras óseas, rodilla, codo, hombro, mismo abdomen incluso, ¿ok? Vamos a hacer aproximadamente, este es equivalente en todo caso de forma, 80 milisegundos. ¿De acuerdo? Esos son los valores típicos que vamos a poder obtener, que vamos a poder colocar en todo caso para poder generar nuestras diferencias de contraste. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿se acuerdan que les dije que era distinto una concatenación de un número de excitación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Por qué? Sobre todo eso se van a dar cuenta cuando hagan una potenciación T1. ¿Ok? Ustedes deben de recordar el tiempo de adquisición. Efectivamente dice TR, ¿ok? Por la matriz en fase, ¿ok? Perdón, en fase, en pH, por número de excitaciones entre, ¿ok? Entre las líneas del tren de ecos, en todo caso, tren de ecos. El tren de ecos. ¿Ok? Entonces, vemos acá directamente que involucra el TR. ¿Ok? Fíjense, si yo tuviera voy a utilizar nuevamente el ejemplo de la rodilla. ¿Ok? Vamos a tener este sistema. No se ve otro plumón. No, nada. ¿Ya? Nuevamente el ejemplo de la rodilla. ¿Ok? Pero para esta rodilla, por lo general, nosotros hacemos cortes de 2 cortes superior a la rótula y unos cuantos cortes casi llegando a la cabeza del peroné. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si en este caso tiene una lesión, un sarcoma o una masa que involucra desde acá hasta por acá? ¿Cuál es la solución, a grosso modo, rápida que se les ocurre para realizar esto? Para poder abarcar toda la lesión. ¿Aumentar el foco? Abarcar cortes, aumentar cortes, definitivamente, ¿no? Sin embargo, este aumento de cortes no es gratis. El aumento de cortes te lo da el tiempo de repetición. Para tener más cortes, obviamente vas a tener que necesitar más tiempo de repetición. Pero si yo estoy haciendo un T1 y con esta cantidad, para un T1, para 25 cortes, vamos a suponer que es 25. Para 25 cortes, el equipo me está dando
650 milisegundos. Y ahora ya no tengo 25, he aumentado 5 arriba y 5 abajo. 5 cortes más, 5 cortes más. ¿Ustedes creen que me va a seguir pidiendo 650 milisegundos? Más. Va, obviamente, para 35 cortes, me va a pedir, me va a decir el equipo, ya, mira, te voy a dar 35 segundos, pero lo penalizo con 900, con 1000, con 1100 voy a poner. Con 1100 milisegundos. Y segundo. ¿Es un T1 si lo dejo así? No. No, cierto. Se va convirtiendo en una densidad de protones, ¿cierto? Pero yo quiero T1. Entonces, ¿qué le puedo decir al equipo? O el equipo que me dice, mira ya, ok, ¿sabes qué? Te voy a dar 2 bloques, un bloque acá y otro bloque acá. Te voy a hacer un bloque de 18 y otro bloque de 17. ¿Ok? Cosa que en general aquí voy a utilizar 650 milisegundos y aquí puedes utilizar también 650 milisegundos. ¿Me entienden? Entonces, el número de excitaciones no es eso. El número de excitaciones es que con este tiempo de acá, con un tiempo de ecos dado, esto va a volver a ser. Es como si yo hiciera nuevamente, pintara nuevamente todo esto. Sin embargo, el número de adquisiciones o el número de concatenaciones quiere decir cuántas veces estoy concatenando para poder llegar a un bloque completo. Es decir, si con 600 milisegundos el equipo me daba una concatenación, una adquisición, para 35 cortes, ya no le voy a decir al equipo hazme en una adquisición, me lo haces en 2 adquisiciones, en 2 concatenaciones, en 2 bloques, ¿ok? Y ya ni siquiera puedo bajar las 650, sino le puedo poner 550. 550 más 550, 2 concatenaciones, cada una con 550, que sale 1100. 1100. ¿Okay? En vez de usar un DR de 1100 para todo el bloque, lo parte utilizando 2 bloques de 550 cada uno. 550. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el número de adquisiciones o número de concatenaciones con el número de excitaciones. El número de excitaciones es la cantidad de veces que se está excitando ese cuerpo. El número de excitaciones no es que si yo le pongo, si es que tengo una señal X con un NEX, no quiere decir que con 2 NEX tenga una señal de 2X, no. Hay una, no me acuerdo exactamente el valor, pero es el valor de una raíz cuadrada, creo que es raíz cuadrada de 3 que aumenta la señal. O sea, no quiere decir que con 3 NEX voy a tener 3 veces mi señal, no. Hay un valor, no recuerdo, lo vemos por ahorita en receso. ¿Ok? Esto es otra cosa. ¿Cómo van a seguir? ¿Ya volaron todavía? No, quedo tranquilos. Aquí también quedó algo tranquila. Los de atrás, también. ¿Sí? Mis internitos. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Chévere? Bien. Entonces, ahí tenemos ya una para poder hacer una diferencia de los contrastes. Profesor, pero usted también puso TI. ¿Qué es TI? Tiempo de inversión. Tiempo de inversión. ¿Qué significa tiempo de inversión? El tiempo que entre un pulso de 180 Es un pulso de 180, es decir, que cambia la magnetización hacia el otro plano. ¿Ok? Ese TI, ese tiempo de inversión, puede ser antes o puede ser
no, mejor dicho, se coloca antes de empezar la lectura. ¿Cómo así? Voy a hacer pizarra en esta primera parte y después hago ya paso las diapositivas que quiero, ¿ya? Así como hicimos la vez pasada. A ver. Nuevamente.